Tiempo para la entrevista en TPA Noticias Matinal. Hoy vamos a hablar de literatura, vamos a hablar de este libro, La Navidad de los Lobos, escrito por Fran Gallo. Aquí está Fran Gallo, bienvenido, buenos días. Hola, ¿qué tal? Fran Gallo, que además de escritor, es programador de El Fix y, como digo, presenta este libro. ¿Qué tal, satisfecho? Sí, supongo que sí. Estoy todavía en un proceso, digamos, de aterrizar en el libro. Como hay varios procesos, uno de ellos y el de escritura y todo eso, toda esa fase sí que salí muy contento. Sobre todo siento que fue como un proceso muy gozoso de divertirse mucho escribiéndolo realmente. No hay un libro especialmente divertido, pero yo sí que lo disfruté mucho todo ese proceso. Y luego la parte de ahora, que ya la parte más de promoción y demás, bueno, y algo con lo que hay que cumplir y por momentos lo que son las presentaciones en público y demás, y también, digamos, que formen también parte de ese divertimento, vamos a decir. Dice que supone que satisfecho. He leído en algún sitio que cuando lo recibió no lo quiso ni abrir, lo metió en la estantería, ya lo ha abierto, ¿no? Ahora sí, ahora sí. Sí, yo lo primero que recibí fue un ejemplar en Buenos Aires y realmente cuando lo vi ahí dije, ya no hay vuelta atrás, ya está publicado. Porque la última fase de corrección de galeras y tal, y como bastante, o por lo menos para mí, resultó muy traumática. O sea, realmente es muy difícil corregirles en profundidad, o por lo menos para mí, con el temperamento que yo tengo. Y hay un momento en que medio les dejes ir, les galerades, y luego siempre te arrepientes y dices, tenía que haberlo estudiado más en profundidad, tenía que haber revisado hasta la última coma. Ahora ya está. O sea, el libro ahora ya circula solo, tiene una vida propia y yo lo que tengo que acompañarlo en la medida de lo posible. Si me lo permite, es un libro que va a permitir conocer un poco también la Asturias de hace tiempo, ¿no? La Asturias vaqueira, un poco conocer. Se sumerge en la historia familiar, pero que es la historia de Asturias también. Claro, no hay que sea precisamente y al 100% un retrato de mi familia, pero no me parece que eso tampoco tenga tanto interés. O sea, hay una familia más asturiana, como, no sé, y yo creo que la mayoría de la gente que vive en esta tierra seguro que tiene un acervo familiar, digamos, de historias íntimas que podrían contar también, pero no sé cuánto interés tendría. Hay como una ficcionalización a partir de todos esos relatos que yo escuché de Guaje. Y por otro lado, tampoco llegue a ser precisamente un libro de etnografía ni nada por el estilo, porque sobre eso hay muchísima literatura ya publicada y muy buena. Casi diría que desde el siglo XVIII hay trabajos muy interesantes sobre lo que es la vida de los vaqueros de alzada y las costumbres y demás. Pero bueno, sí que hay una parte del libro que obviamente está atravesada por eso. ¿Por qué prosa? Porque usted había escrito también poesía. Porque quería dejar de sufrir, porque la poesía hay una cosa tremenda. O sea, yo te diría, yo escribí 2 libros de poesía, el segundo y un libro que para mí es un antes y un después y que sin él llamase Les Blanques Fogueres, y yo creo que sin él nunca hubiese existido la novela, pero realmente sí que cuando terminé con Les Blanques Fogueres, que fue un libro realmente agotador de escribir, ahí sí que las correcciones fueron durísimas, ves un poco también la repercusión que llega a tener la poesía, que es muy limitada, y empiezas a valorar un poquitín, tienes que sentir una necesidad muy fuerte, muy imperiosa para escribir poesía. Realmente con la novela hay un proceso más, como se suele decir, de pico y pala, de trabajar mucho, de limar, de estar todo el tiempo eso, pasando la lija al texto, de trabajar la estructura, pero todo eso parecióme muy divertido realmente. Aquí el libro, la novela, termina con no sé cómo lo definía usted antes de empezar la entrevista, algo que se añade aquí al final, una especie de explicación del libro y demás. ¿Le daba usted un nombre que seguro posfacio, sí, que suena muy pedante eso. Sí, claro, por eso ahí no puse posfacio. Dice, escribí La Navidad de los Lobos entre septiembre de 2020 y octubre de 2021 intentando dar orden a una serie de imágenes, fracasé y en su lugar acabé metido en una fantasmagoría que a ratos rememora diferentes momentos de mi vida. Y yo tengo aquí apuntado, este libro es fruto de un fracaso. Claro, sí, de un glorioso fracaso. Yo tenía eso, realmente... Inicialmente yo lo que quería haber escrito y una novela de terror, básicamente, que era lo que me apetecía. O sea, yo empecé con la primera página con la idea de divertirme muchísimo escribiendo. Y realmente no hay un género que a mí me atraiga más que el fantástico. Entonces, el problema cuál lleva básicamente que en la segunda página ya había perdido el control de la novela completamente. O sea, digamos que la conclusión a la que llego ahora, un año después de haberla escrito, y que la novela está hecha de una madera bastante poco mansa, vamos a decir, una madera que en un momento empezó a crecer en la dirección que quiso
y bueno, intentas corregir durante varios capítulos y al final dices, ok, voy a fiarme del libro y a ver hacia dónde me lleva, básicamente. ¿Se podría decir que en la novela hay un homenaje a los vaqueiros por esa vinculación familiar? Puede ser, sí. Realmente yo creo que la novela apóyase sobre un homenaje básicamente a les dos güeles mies, Remedios, que venía de una familia de vaqueros de Alzada, y Ludivina, que era más de la zona de Coaña. Y un poco son dos figuras que estuvieron muy presentes en la mi infancia y en la adolescencia también, y que de alguna manera los dos yo creo que me dejaron una marca muy importante en la persona que soy ahora. Que son Remedios Feito Redruello y Ludivina Quintana Vázquez. Eso, precisamente le iba a preguntar porque uno de los protagonistas, o una de las protagonistas de esta novela, es la abuela. Yo no sé si tiene mezcla de las dos o tiene algún tipo de inspiración. En realidad salen las dos en la novela, y les dos se aproximen bastante a lo que era, les dos abueles, digamos, del protagonista de la novela, de Alberto Garrido, aproxímense mucho a lo que era la personalidad de las dos abuelas mías. Habla de raíces en esta novela. Y decía usted, la intención inicial era una novela fantástica, pero en alguna reseña la han calificado esta novela como género fantástico. No, a ver, hubo como una tensión grande entre el libro y yo, en ese sentido de que yo todo el tiempo intentaba volver al fantástico y el libro realmente todo el tiempo tiraba hacia la crónica familiar. Entonces la novela, el resultado final, y la consecuencia de esa tensión, que me parece, bueno... yo realmente espero en algún momento poder leer el libro, acercarme a él con una cierta, sin ver todos los cables y todo esto, que ahora mismo yo lo que veo básicamente y en las costuras, porque lo conoces por dentro, pero realmente usaré dentro de 1 año, 2 años, poder sentarme, leerlo y ver realmente que salió de esa tensión. Pero sí, eso fue posiblemente lo más interesante en el momento en que dejé de estar asustado por esa tensión de ver que el libro iba hacia donde yo no quería, que suena muy absurdo, pero ya sí, o sea, no es simplemente que te sientes a escribir y va saliendo lo que a ti te dé la gana, sino que hay un momento en el que algo sucede, que hay como una especie de tensión natural en el libro que tira para otro sitio. Hay un momento en el que tienes que decidir si dejes de escribir o te fías, y yo decidí fiarme. Claro, es interesante esto que dice, ¿no? Y nunca se lo he preguntado a los autores que han venido aquí, pero aprovechando el hilo de lo que dice usted, ¿cuesta mucho leer la propia obra? Porque usted mismo lo dice, ¿no? Ve todas las costuras, y a lo mejor piensa, este párrafo igual era mejor así, era lo otro. ¿Lee usted sus propios libros? Yo lo pienso, por ejemplo, yo cuando hago un vídeo me cuesta mucho verlo. Me cuesta mucho verlo porque veo quizás fallos, cómo se podía haber mejorado, etcétera, ¿no? No, los leo si tengo una presentación. Si no, no los abro nunca más. O sea, realmente yo creo que en el proceso, por ejemplo, en el que estoy ahora de presentar el libro en público y estas cosas y hacer promoción, realmente yo ya estoy pensando un poco en lo siguiente que quiero escribir y no, yo creo que sería un proceso un poco doloroso por esto que estás diciendo, o sea, porque seguro que tú verías estos vídeos tuyos y verías, el maquillaje no estaba perfecto aquí, la luz está en concreto, yo la hubiese puesto en otro sitio, aquí equivoquéme al leer el... Entonces hay algo de eso también, ¿no? Realmente yo el libro tengo el entero en la cabeza, entonces tampoco tengo una necesidad de abrirlo y mirar adentro. Sobre todo porque me da mucho miedo abrirlo, mirar adentro y encontrar un error. Pero se lo ha dado a alguien, ¿no? ¿Algún familiar, algún amigo que se lo haya leído y que le ha dicho? Soy bastante estricto con el tema de no regalar libros. Pues generalmente cuando los regalas nadie te da la opinión. Hay algo como raro con eso. Sí, tengo referencias de bastante gente cercana y todo esto. Y para mí, obviamente, muy por encima de lo que pudiesen opinar en el suplemento cultural del ABC o en el diario.es o donde fuese del libro, a mí lo que realmente me preocupaba allí es la reacción de mi familia. O sea, eso era lo que realmente para mí podía validar el libro o no. Y de la gente un poco más cercana, de la gente del barrio en el que yo me crié hasta el año 83, que allí en Pumarín, y que está muy presente en toda una parte del libro, realmente eso para mí sí que era clave. No tanto lo que luego los y les críticos de literatura y todo esto pudiesen opinar de él. ¿Y qué le han dicho? En general, todo el mundo muy bien. Hay unos cuantos silencios por ahí que espero que no sean demasiado elocuentes, que no quieran decir nada en concreto, sino que no tuvieron tiempo de leerlo todavía. Pero hay una prima que realmente dijo algo increíble, que primero a mí parecía que el libro era un dramón y que era un libro durísimo y todo esto, y me dijo, mandó un mensaje, me reí muchísimo leyéndolo. Y ya eso como me descolocó un montón y me dio mucha alegría. Lo me dijo, sentí mucha emoción y sobre todo mucho orgullo de la familia que fuimos. Entonces eso,
Bueno, para mí esta justifica absolutamente la hechura del libro. Bueno, tiene que emocionar que Sí. digan eso, claro. Sí, sí. La mezcla de la realidad y la ficción, lo decía usted también, ¿no? Y yo cuando pensaba en esto, me acordaba de Orhan Pamuk, en su libro, creo que era Estambul, decía que los recuerdos no son necesariamente la realidad, sino lo que uno quiere que sean, ¿no? No sé si en este libro aparece esa mezcla de ficción y realidad, es por eso, que uno los recuerdos los manifiesta como realmente quiere. Claro, yo que sé, la memoria hay una cosa realmente muy engañosa, no ser la memoria que ya está fijada en los libros, que de alguna manera confiamos en ella ciegas, ¿no? Como si fuese una palabra divina, pero los recuerdos que uno tiene de la propia infancia y adolescencia, del pasado, incluso de cosas que pasaron a 5 años, yo creo que entran casi más en el terreno de lo onírico en un punto. O sea, realmente, y yo un poco intenté trabajar sobre eso también en el libro, ¿no? En que realmente los recuerdos y los sueños son de una familia mucho más cercana que lo que puedan ser los recuerdos de y la realidad, que no creo que sean una cosa tan cercana. Aparte, los recuerdos siento que tenemos siempre, sentimos siempre la obligación de darlos como un orden cronológico muy concreto, y yo creo que viajan de otra manera completamente los recuerdos. Por eso un poco también la estructura cronológica del libro y un poco volátil, que va y viene, tiene como bastantes elipsis, vuelve al pasado, pero también porque quería hacer una construcción un poco semejante o parecida a la que pueden tener los recuerdos en la cabeza de alguien. Claro, es un libro de recuerdos, se podría definir así, aunque con un poco de ficción. Sí. También, ¿verdad? Yo tenía aquí apuntado, es usted un ejemplo de que la pandemia inspira, porque lo ha escrito en 2020, pero voy para otro lado. Da la sensación de que termina usted exhausto la escritura de los libros, ¿no? Dice que deja de hacer poesía para no sufrir, que cuando acaba este libro ya no lo quiere ver y hace la promoción, porque bueno, hay que hacerla, pero ¿es tan agotador? No, no, para nada. O sea, lo que pasa, si hay una parte final, digamos, cuando pongo el punto final al libro y pongo abajo el fin, porque me gustó mucho la cosa de poner fin abajo. Hasta ahí todo perfecto. Luego ya la parte de las correcciones, un poco de digamos, más el trabajo editorial, sí que resulta un poco agotadora, y sobre todo hay un proceso de concentración extrema, porque realmente escribir un libro en ese plazo, en 1 año y 1 mes, implica mucha concentración, implica dejar muchas cosas fuera de plano. O sea, en el momento en que te encierras y sabes que lo más que vas a tener cada día va a ser 1 hora y media o 2 horas como mucho para escribir, esa hora y media el resto del mundo desaparece. Y claro, eso un día y otro día, una semana, otra semana, y un mes y otro mes, realmente llega un momento en que estás muy adentro del libro y cuando sales tienes que salir del todo. No puedes dejar una patuca adentro porque puede ser algo un poco traumático. O sea, yo realmente cuando llegué al final del libro sentía que estaba dentro del libro y que incluso hay una parte al final en un bosque que era una parte a la que tenía bastante miedo, y realmente luego también creo que llegó a buen puerto y que disfruté muchísimo escribiéndola, pero realmente que sentía que de algún modo yo estaba dentro del bosque y simplemente tenía que describir lo que estaba viendo alrededor mío. Dicho eso, hay un momento en el que tienes que salir de ese proceso y tienes que pasar de 3 cosas. Tienes que empezar a pensar en que todo eso tienes que bajarlo a nivel usuario para contarlo en las entrevistas o a quien sea, y tienes que empezar a pensar en otro libro y bueno, recuperar una parte de tu vida también. Es muy interesante, ¿no?, lo que dice. Yo estoy reflexionando mientras le oigo, ¿no? Da la sensación de que en un primer momento el libro es suyo, después usted es del libro y ahora ya el libro es de la gente. No lo había pensado así. Sí, tal cual. Bueno, ¿en qué editorial está? ¿En Caballo de Troya? ¿En cualquier librería se puede encontrar? Random House, sí, Caballo de Troya, en cualquier librería. Para que la gente lo vea y vayan corriendo todos a las tiendas a comprarlo, porque es una historia muy interesante y muy bonita, y que yo creo que no se habla mucho de los vaqueros de Alzada en Asturias, ¿o sí? No sé muy bien. No se habla mucho de Asturias en Asturias, me da la sensación. ¿Usted cree? ¿Sí? No creo. No lo sé. Yo vivo fuera, hay que decir eso también, entonces no me doy mucha cuenta. Pues nada, les recomiendo rtpa.es, nos puede seguir en directo todos los días. Perfecto. Y aquí hablamos mucho de Asturias. Sobre el FIX, poco se podrá decir. No sé si están ya manos en la masa o todavía no. Sí, no, tenemos muchísima programación adelantada, pero obviamente lo que sigue muy temprano y para comunicar cosas, pero bueno, sí que hay bastante de la programación de noviembre en marcha ya. Y con invitados confirmados y todo esto. Y con lo asturiano muy presente también. ¿Él? Con lo asturiano, el cine asturiano también. Sí, no, desde luego. Eso en concreto diría que vamos
incluso bastante mejor que el año pasado, por estas fechas. No está mal. Y por último, una última pregunta, Fran, porque viene usted aquí con el libro lleno de anotaciones para las presentaciones. ¿Alguna presentación próximamente en Asturias? Sí, esta tarde en la librería Cervantes, en Ubieu, a las 19 horas, y mañana en el Toma 3, aquí en Xixón, a las 20:30. Muy bien, pues perfecto. Ahí queda la cita y todos convocados. Y que no puede ir, que por lo menos compre el libro. Muchas gracias, Fran, y enhorabuena por este libro tan interesante. Venga, mil gracias.